Seguimos con la continuación de este tema. Forjadores del cristianismo en su segunda edición. En este episodio veremos a otro filósofo gentil del cristianismo. Parte 23. Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, en latín, Titus Flavius Clemens, fue el primer miembro de la Iglesia de Alejandría en recibir notoriedad, además de ser uno de los más destacados maestros de dicha ciudad. Nació a mediados del siglo II y se estima que murió entre los años 211 y 216. Presentó la verdad cristiana como la culminación de la filosofía, Platón iluminado por la Escritura. Para la época de Clemente de Alejandría, el concepto de las emanaciones era la causa primaria que se dominaba para esa época. Hasta los niños jugaban con ese vocabulario y era un tema cotidiano para entonces. Como sacar el alma del cuerpo malo. Adquiriendo conocimientos decían. ¿Quién tenía ese conocimiento? Los filósofos. Por lo tanto, buscarse un buen maestro de filosofía era una de las metas de las familias de la época. El filósofo era casi un sacerdote de la familia, y Clemente de Alejandría vivió en ese contexto. Clemente, al convertirse al cristianismo, considera su misión explicarle a los filósofos griegos la fe cristiana. En Clemente encontramos varios principios importantes. La ley fue dada como una señal a los judíos, la filosofía como una señal a los griegos. Por lo tanto, el mismo Dios que entregó la ley a los judíos, reveló la filosofía a los griegos. ¿Por qué Clemente decía esto? Para que los griegos pudieran ser ganados por medio de la filosofía. Por lo tanto, Clemente trató de reconciliar la fe de la Biblia con el ideal de los filósofos, y unir las dos y darle al mundo un nuevo producto. Veamos qué dice la web al respecto. La amplia cultura pagana de Clemente no fue borrada por su encuentro con el cristianismo. Los filósofos gentiles, Platón en especial, se hallaban según él en el camino recto para encontrar a Dios, aunque la plenitud del conocimiento y por tanto de la salvación la ha traído en Logos, Jesucristo, que llama a todos para que le sigan. Este es el tema del primero de sus escritos, el Protréptico Exhortación, una invitación a la conversión. Tomado de es.wikipedia.clemente-de-Alejandría. Clemente dejó obras importantes, el Protréptico, el Pedagogo, y los Estromata. En ellas se puede evidenciar su alto contenido filosófico grecorromano, de donde procedían sus ideas y análisis. Incluimos un fragmento de su obra Protréptico. ¿Qué colaborador encuentro en ti para esta búsqueda? Porque no desconfiamos de ti por completo, filosofía. Si quieres, a Platón. Donde hay que seguir las huellas de Dios, Platón. Es un gran mérito encontrar al Padre y Creador de todo, y es imposible explicarlo a todos los hombres. ¿Por qué, en nombre de Dios? Porque nunca se puede explicar. Está bien rozar la verdad, Platón, pero no te canses. Emprende conmigo la búsqueda del bien. Pues una emanación divina inspira a todos los hombres en general, y sobre todo, a los que pasan el tiempo en investigaciones. Gracias a ello, y contra su voluntad, reconoce que hay un solo Dios, que es imperecedero e increado, que está siempre en la bóveda del cielo, en su puesto privado y particular de observación. Tomado de Protréptico capítulo 6. Además dice, oh filosofía. No te ocupes solo de uno, de este Platón, sino apresúrate a presentarme a muchos otros que proclaman como Dios al único Dios verdadero bajo su inspiración, si se han aferrado de algún modo a la verdad. Tomado de Protréptico capítulo 6. La verdad es una y única, decía Clemente, y donde quiera que encontremos una verdad, tiene una sola fuente, Dios. Por lo tanto, como la ley fue dada para los judíos, así la filosofía fue dada para los griegos. Decía Clemente, la ley produjo sus profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Los griegos también tuvieron sus profetas, Homero, Sócrates, Pitágoras, Platón, Aristóteles, etc. Que eran los profetas de Dios. ¿Está usted entendiendo lo que dice Clemente? La Iglesia reconoce a los profetas judíos de la verdad, como están en la Torá, pero deben reconocer también a los profetas de la filosofía, que Dios ha enviado por medio de Grecia. Por lo tanto, según Clemente de Alejandría, la filosofía debe ser creída por los griegos, como la ley debe ser creída por los judíos. Clemente de Alejandría estableció el mismo principio de interpretación alegórica para las Escrituras, como el que estableció Filón de Alejandría.
En analogía a esto copio el comentario de su biografía en la web. Clemente había recibido una educación clásica de la que no quería renegar. De otra parte, no estaba dominado por aquel fanatismo que consideraba toda la literatura profana y filosófica como inspirada por el demonio. Ante la necesidad de reconocer el justo valor de ésta, la justifica como una forma de revelación y la interpreta como un medio de que dispone el cristiano para llegar al conocimiento de la verdad suprema. Inicia así el período de la preocupación activa por fundir la filosofía griega con la cristiana. Tomado de biografiasyvidas.com. ¿Está usted entendiendo la verdadera visión que tenía Clemente? ¿Está usted entendiendo que para Clemente, la filosofía grecorromana puede fusionarse con el cristianismo sin ningún problema? Si esto es así, ¿dónde queda el contexto filosófico hebraico de las Escrituras? ¿Será que en la mente de Clemente esto jamás fue considerado? Si analizamos sus escritos, vemos que para Clemente, resulta evidente que el mensaje cristiano ha venido para sustituir a la religión judía, de igual forma que a los cultos paganos. El pueblo judío es para él como una mujer estéril. Él dice: en efecto, la mujer de buena raza tiene hijos numerosos y, en cambio, por su incredulidad está sin hijos la hebrea, a pesar de que tuvo muchos en otro tiempo. Protréptico 9, 5. Y también dice: los judíos, depositarios de la antigua alianza, se habían visto suplantados por los cristianos como merecedores de la promesa divina. Pedagogo 1, 33, 4. Ahora que conoce esto, puede entender mejor el mensaje que transmitía Clemente en su tiempo, que su eco aún se mantiene en el nuestro. Insisto, la apatía y el desconocer la historia, es el producto de que se repitan los errores, una y otra vez. En el próximo episodio, si el Eterno lo permite, veremos. Parte 24. Orígenes. Saludos a todos. Salom. Elisá ben Medahim.